Buenas tardes a todos. Vayan por favor poniendo su asistencia. En un momento ya comenzamos. Bueno, para el caso de ustedes que son quinto A, que son el grupo de humanidades, vamos en la sesión número 10 de ESEM, para que vayamos ubicando el número de sesión en la libreta. Entonces, bueno, para ir adelantando un poco mientras les doy admisión a sus últimos compañeros, pues vamos en la sesión número 10. Y bueno, en eso nos vamos a concentrar, recordarles el cumplimiento de cada uno de los lineamientos que están mostrándose aquí, incluyendo el uso de la cámara y el uniforme, ¿no? Como ya saben, en muchas y muchas repetidas ocasiones les hemos comentado. Y bueno, nos vamos a lo nuestro, que es la estructura socioeconómica de México. Es la sesión número 10 y el tema es este de acá. Aquí está la ficha de trabajo. Esta de aquí. Vamos a hablar acerca de dos conceptos y de un tercer concepto que involucra a los dos anteriores. Seguramente ya han escuchado la frase de infraestructura en relación a cuando decimos, por ejemplo, es que a este hospital le hace falta una mejor o mayor infraestructura. Cuando decimos en relación a un estadio de fútbol, por ejemplo, en el caso de los que les gusta el deporte, tal equipo tiene una buena infraestructura, es decir, que tiene buenas instalaciones, ¿no? Hemos escuchado este concepto. Esta escuela tiene una adecuada infraestructura. Bueno, ahora vamos a analizar qué es exactamente el concepto y, por otra parte, a qué se refiere el término de superestructura. Ambos son conceptos básicos, elementales dentro del estudio de la estructura socioeconómica. Y también vamos a analizar el tipo de cambio social, que hay dos tipos de cambio social, ¿no? A corto plazo, a largo plazo, uno bien fundamentado y otro no tanto, ¿no? Y eso es parte de las clases que analizaríamos el día de hoy y tratando en la medida de lo posible contextualizar con nuestra realidad mexicana, porque nuestra materia se llama estructura socioeconómica de México. Entonces, bueno, primero en este primer momento, vean, hay 7 puntos, es un organizador gráfico, un esquema, puede ser visto como un cuadro sinóptico si ustedes quieren. Le pueden poner nomenclatura del 1 al 7 y a partir de ahí tomamos las notas que consideren necesarias. O le pueden poner letras A, B, C, D, E, F, G o números del 1 al 7. Hablo de cada uno de los puntos, los vamos tomando como notas, los complementamos con este de acá. Este segundo esquema habla exclusivamente de elementos de la estructura económica. Y posteriormente nos vamos a hacer este análisis. Este primer punto se refiere a la superestructura. ¿Qué elementos se incluyen a la superestructura? Los que estén en este salón y que se vayan a relacionar, por ejemplo, con la política, con el derecho, con algún tipo de arte, pues sería parte de la llamada superestructura, ¿no? Porque el sistema jurídico es parte de la superestructura, igual que la política o las formas de gobierno. Y por otro lado tenemos a la infraestructura. La infraestructura se representa así. Son todos los bienes materiales, incluyendo a las personas que elaboran como parte de estos elementos. Y bueno, luego nos iremos a una participación de la construcción de una tabla de la página 41. Esa vamos a darle oportunidad para que la podamos construir entre todos. Vamos a dar el tiempo suficiente para que lleguemos a esa parte. Y recordarles la plataforma, que es una actividad de libro de 3 páginas que la tienen que contestar de acuerdo a un sitio que propone ahí el libro, 2 sitios o el que ustedes decidan, para obtener algunos datos macroeconómicos y poder contestar estas 3 páginas. Esas las convierten en PDF y las suben a la plataforma como actividad, como ya saben. Ahora sí, nos vamos entonces al inicio de esto. Vamos a analizar el tema de superestructura e infraestructura y además tipos de cambio social a través de estos elementos. Primero, hablemos de las categorías de análisis socioeconómico.
¿Cuáles son estas categorías para analizar el aspecto económico y social dentro de un país? Esas categorías son justamente las que están a continuación. Hagan de cuenta que esas ideas principales, la de arriba, es el título. Y las subsecuentes, la que está en el número 2, 3, 4, 5, 6, 7, son los subtemas. Entonces, en resumen, las categorías de análisis socioeconómico no son otras más que la estructura económica, la superestructura, la infraestructura, el cambio social, el cambio de tipo coyuntural y el tipo de cambio estructural. Vamos a analizar qué significa cada uno de estos elementos y cómo en su conjunto forman parte de lo que es la estructura socioeconómica del país. La estructura económica en términos mucho más específicos se divide en estos: la base material determinante, las relaciones de producción, las fuerzas productivas, los medios de producción, las fuerzas de trabajo y la interrelación que hay entre cada uno de ellos. Y bueno, tomar nota de cada uno de ellos nos va a poder dar la posibilidad de poder contestar esta actividad de tipo grupal, que es la 2A. Y es ahí donde tomamos participación a través de las respuestas de esta página. Entonces nos vamos con el primero. Ya definí qué es categorías de análisis socioeconómico, que son las que están a continuación. En cuanto a la estructura económica, hablando de términos ya más técnicos, ya nos estamos metiendo a ciertos tecnicismos, pues nos vamos a esta de acá. Bajo la estructura económica, de hecho, el término nace desde un ideólogo que hace una crítica al modelo materialista, hace una crítica respecto a basar el desarrollo social exclusivamente en el dinero. Si alguien lo sabe, lo pone en el chat y lo considero participación. Este ideólogo que hace un análisis de la relación social y pone como base la economía. Y bueno, este ideólogo es el que crea esta postura del punto 2 que estoy por leer a continuación. Y contestaron adecuadamente Bruno, sí, tienes razón, Marx es parte de eso. Marx, Chelsea, sí, tienes razón, también. Esos, y Karime Villegas, de ahí en fuera ya fue fuera de tiempo. Entonces sí, esos tres que contestaron, sí, tienes razón, fue Carlos Marx. Hace un análisis respecto al estudio social bajo la base material. La base material es determinante, es decir, la sociedad lo es todo desde este enfoque. Y es bien curioso porque Marx siempre se ha asociado a ¿qué? A un modelo opuesto, que es el socialismo, que es el comunismo. Sin embargo, Marx, una buena parte de su esfuerzo consistió más bien en hacer críticas al modelo capitalista y no tanto hacer propuestas sobre cómo implementar un modelo socialista. Por esa sencilla razón, difícilmente funcionaron los modelos eh, de corte socialista en antaño, ¿no? Comenzando por Rusia, China, Corea, Vietnam, Cuba, Venezuela, Bolivia. Estos países no tienen un adecuado desarrollo económico y social siguiendo una base socialista. Y es que es bien complicado porque tú no puedes generar la estructura de un país simplemente haciendo una crítica o haciendo lo opuesto al capitalismo. Es decir, Adam Smith, que es el creador del capitalismo, creó una base sólida. Si tú quieres, criticable, si tú quieres, deja fuera a muchas personas del desarrollo, pero creó una base. Y Marx le tocó más bien criticar esa base y no creó los fundamentos suficientes como sí hizo Adam Smith para poder seguir el modelo. Y por eso es que muchos países que intentaron implementar el comunismo o el socialismo, pues fracasaron. Entonces la base material determinante es la economía. Y eso es lo que nos dice Carlos Marx. Y ya quedamos que el que creó esta base, este modelo basado en la economía, es Adam Smith. Y eso es nota también, ¿eh? Que supongo que en algunas otras materias, o si no con nosotros en Introducción a Ciencias Sociales, hablamos de esto. Ahora, hablemos de las relaciones de producción. Las relaciones de producción están basadas en las interacciones que hay entre todos los elementos para producir riqueza. Incluye todos los elementos, las relaciones humanas, el trabajador, su contrato, el tipo de aporte que hace al modelo, la inversión, los bienes materiales, las materias primas, los recursos, las maquinarias, pero en la siguiente diapositiva las vamos a analizar con
de manera aislada. Estamos en la segunda, no se confundan, nada más que esta segunda me lleva a esta de acá. Vean, el segundo punto, que es estructura económica, me lleva a este otro de acá. Entonces, no es que ya hayamos terminado con estos. Estamos todavía analizando el segundo, pero con esta otra diapositiva. Las fuerzas productivas es una fórmula, para que no se les olvide, una fórmula, pues no matemática, ¿no? Sino una fórmula en donde A es medios de producción y en donde B es la fuerza productiva, perdón, la fuerza de trabajo. Y la suma de A y B da como resultado fuerza productiva. Entonces, la fuerza productiva incluye los medios de producción, que son máquinas, herramientas, industria, fábricas, y la fuerza de trabajo, que son las personas que, junto con las máquinas, herramientas, industria, conforman lo que se llama fuerzas productivas. Creo que no hay mejor forma de entenderlo y explicarlo a través de esta fórmula. Vuelvo a repetir, las fuerzas productivas de los países están integrados por dos grandes sectores. El primero de ellos se les llama medios de producción. Son las máquinas, herramientas, tecnología, todos aquellos elementos para construir, fabricar, producir. Y la fuerza de trabajo es la fuerza laboral, son las personas que junto con las máquinas conforman en conjunto las llamadas fuerzas productivas. A más B, en donde A es medios de producción y en donde B es fuerza de trabajo. Ahora, el último punto, todos estos elementos, y es parte del concepto de estructura, tienen que estar concatenados o relacionados para que esto funcione. Debe de haber una adecuada integración entre todos y cada uno de estos elementos para que la estructura funcione. Solamente estamos en el punto 2. Regreso a este de acá. Solamente estamos haciendo una mención de lo que es estructura económica. Hablemos de superestructura. ¿A qué se le llama superestructura? Me voy a esta imagen para explicarlo. Vean, si yo les digo que la superestructura incluye, vean la primera imagen de arriba a la izquierda, donde dice veracidad, paz, justicia, dignidad, amistad. El conjunto de esas cosas son lo que normalmente llamamos valores. Los valores de una sociedad, la imagen de abajo, evoca a tradiciones, costumbres, más las costumbres, más el sistema político que tienen, cualquiera que sea. Vean la imagen, de arriba hacia abajo y de derecha hacia izquierda, dictadura. Y vean la imagen que representa a un militar y los demás generando obediencia, ¿no? Luego a la izquierda la democracia, donde se supone que mandan las mayorías, que bueno, ha sido un modelo que ha sido criticado a más no poder, incluso en nuestro país, ¿no? Con la toma de decisiones que se hacen de manera colectiva y a veces hasta irresponsable, en aras de beneficios muy particulares, ¿no? El votar por un determinado partido político porque me beneficia es lo peor que puede haber dentro de la democracia. No es otra cosa más que decir que no estamos listos para la democracia. Abajo la aristocracia, que es un modelo económico en donde solamente un grupo, una élite, una esfera social muy importante es la que gobierna, ¿no? Este grupo de empresarios que con el paso del tiempo se colocaron dentro de la parte política y ahora influyen en la toma de decisiones políticas para beneficiarlos. El caso de la monarquía, que curiosamente recuerdan el top 7 europeo de los países de primer mundo, casi todos son monarquías. Es decir, esa idea de que la monarquía tiene que ver con caballos, castillos, caballeros, y que es algo viejo, que es algo en desuso y todo lo demás, pues la mayoría de los países que viven bien, muy bien, pues utilizan la monarquía. Islandia, Suecia, el propio Japón, que sigue siendo considerado como un imperio, son de alguna u otra manera monarquías modernas, eso sí. Inglaterra, y en donde las decisiones no las toma precisamente una persona como en antaño, ¿no? Son decisiones consensuadas a través de sus diferentes mecanismos, puede ser parlamento, por ejemplo. Entonces, bueno, entonces los valores, junto con las costumbres o tradiciones, el sistema político, el sistema jurídico, la imagen que está a la derecha arriba, en la balanza, en los diferentes códigos, la constitución misma, la escenografía de la imagen que está a la derecha arriba, pues es el sistema jurídico. Es decir, las leyes, el sistema jurídico es parte también de esta llamada superestructura. Y por último,
la forma de religión, las creencias. En su conjunto, los valores, las costumbres, el sistema político, el sistema jurídico, además de las creencias, conforman esto que se llama superestructura. Son cosas que no se pueden tocar, no son tangibles, como clave de memoria y para que no se les olvide. En la estructura de un país, la superestructura incluye ese conjunto de cosas que no se pueden tocar ni sentir, pero que son parte importante dentro de determinada cultura. El sistema jurídico, el sistema de gobierno, el conjunto de valores, las costumbres y tradiciones y las creencias religiosas. Y en su conjunto, ellas conforman esto que se llama superestructura. Me regreso a este punto de acá, vamos en el 3. Ahora, por el contrario, ¿a qué se le llama infraestructura? Que es un concepto que conocemos un poco más. La infraestructura, en cambio, incluye todos los edificios, caminos, puentes, toda obra pública que con la que cuenta una sociedad. Incluye también a los trabajadores, a la mano de obra, a la fuerza productiva, como le quieras llamar. Trabajadores, mano de obra, fuerza productiva, población económicamente activa, los cuatro conceptos se refieren a lo mismo. Son la fuerza de trabajo de un país que junto con las máquinas conforman la infraestructura. Ahora, en nuestro país, por ejemplo, ¿qué tanta infraestructura tenemos o no? Vamos a llegar a ese análisis en un momento. Pero vean la imagen del centro. La infraestructura también incluye los servicios, como por ejemplo el drenaje, el agua potable, la electricidad. Y vean que cada una de las imágenes que están ahí evocan lo que estoy diciendo. Incluye también todos los edificios, ya sean estos, por ejemplo, una escuela, un supermercado, un cine, la estación de camiones, la estación de trenes, los propios vehículos, vean la imagen de la derecha, ¿no? Que es primer mundo, vean esa intrincada red de carreteras, incluso en diferentes niveles, que en nuestro país solamente tenemos uno importante en la Ciudad de México, ¿no? Y que son distribuidores que permiten que no haya aglomeraciones vehiculares. La imagen de la izquierda, pero arriba, tiene que ver con construcción, pero también están ahí la presencia de los trabajadores, que también forman parte de la infraestructura. Puertos, barcos, automóviles, transporte de carga, edificios, vías de comunicación, carreteras, vías de ferrocarril, electricidad, eh, barcos, industrias, fábricas, escuelas, todo aquello que es material es parte de la llamada infraestructura. Ahora aquí viene una reflexión. Los países del primer mundo que quieren invertir y quieren crear negocios en países como el nuestro, ven la infraestructura que tenemos. Si tenemos una adecuada infraestructura, eso llama a la inversión. El hecho de tener, por ejemplo, carreteras adecuadas para transportar sus mercancías. Por ejemplo, ¿tú crees que, no sé, Audi, que ha creado una planta ya en México, no consideró poner su planta en un lugar donde hubiera una adecuada carretera para desbocar a todo el país, para llegar a los puertos, para mandarlos a Europa o para llegar a Estados Unidos? Consideró eso y por eso puso su fábrica en México. Es decir, el hecho de tener buenas carreteras, buen sistema de alumbrado público, buenos servicios, de alguna u otra manera llama a la inversión. En la medida en que los países tienen más infraestructura, pues se supone que más cerca del desarrollo están y más alejados del subdesarrollo están. Entonces, en el caso de Veracruz, por ejemplo, tenemos el puerto, que ahora con la ampliación del puerto, bueno, se ha potenciado y eso genera posibles inversiones hacia nuestro país porque tenemos un puerto muy adecuado. Antes todo se almacenaba en la zona portuaria. Hoy en día no sé si han visto que los automóviles nuevos recién desembarcados los estacionan en un patio abierto y libre, aunque tienen protección esos lugares. Hay un lugar para almacenar cosas que requieren refrigeración, una enorme bodega, eso se le llama puerto frío. Y hay otro donde nada más se almacena algunos productos cuando no es rápido su distribución, a eso se le llama puerto seco.
Y así cada uno de los diferentes espacios del puerto ha brindado o ha posibilitado la inversión y el comercio gracias a una buena infraestructura. Los aeropuertos, por ejemplo, tener acceso para las mercancías, carreteras, es parte también de la infraestructura. ¿Qué ciudades de México tienen la mejor infraestructura? Las tres de siempre que ya saben en cuanto a desarrollo. CDMX, la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Son los lugares donde hay mayor infraestructura y por lo tanto más atractivas y por lo tanto más cercanas al primer mundo, ¿no? Lugares como el nuestro somos una ciudad de segundo nivel, no estamos al nivel de esas tres, pero estamos en un punto intermedio, tal vez compartiendo espacios con ciudades como Puebla, como Mérida, como Tijuana, que son también ciudades importantes, ¿no?, en el país. Y bueno, en la medida en que haya crecimiento poblacional y beneficio económico, se amplía la red de infraestructura. En Veracruz, por ejemplo, ya estamos en condiciones de exigir o de la necesidad de un tren ligero, ese que nos pueda mover desde el sur hasta el norte durante un trayecto de muchos kilómetros. No sé cuáles sean las vías, ¿no? Y no sé si sea necesario un metro, pero requiere mucho mayor inversión, a pesar de que en Veracruz es fácil, porque nuestro suelo es arenoso. A diferencia, por ejemplo, de México, que tienen que hacer perforaciones en roca, acá es fácil, simplemente es arena, no es fácilmente hacer un sistema de metro, aunque creo que es más viable el sistema de tren ligero y que comunique toda la costa, por ejemplo, que te lleve desde Antón Lizardo, que es municipio, creo que es municipio de Antón Lizardo o es de Alvarado, y que te conecte con Cardel. Y entonces unifiques todos esos municipios en un mega recorrido. Entonces sería un tren suburbano, porque te lleva de la zona urbana a la zona suburbana. Y creo que eso es lo que viene en crecimiento de infraestructura en nuestro estado. Ya empezamos con el puerto, es decir, sí estamos transitando, no como quisiéramos, hacia un paso hacia el desarrollo como ciudad, ¿eh?, que es muy difícil como país, ¿no?, donde a lo mejor hay mayor carencia. Entonces, bueno, ya sabiendo qué es infraestructura y superestructura, hablemos acerca de qué es el cambio social. El cambio social es cuando cambia la estructura de un país. Hay cambios que son muy radicales. Cuando hay muchos cambios, ¿qué significa? Que lo que había no está bien, de tal suerte que se tiene que cambiar mucho, que se tiene que modificar mucho. Por ejemplo, los países del primer mundo hacen pequeños retoques a ese modelo que ya les funciona. Países como el nuestro, que estamos en vías de desarrollo, requerimos hacer un cambio profundo en la estructura. Ocurrió con Enrique Peña Nieto la mayor cantidad de reformas estructurales. Reforma estructural significa cambiar la estructura y se hace a través de la ley, a través del Congreso de la Nación, en donde a través de las cámaras, diputados y senadores se promueven cambios para modificar la estructura social, la estructura económica. Se hicieron cambios como la reforma energética, la reforma educativa, la reforma sendaria, la reforma económica, se manejaron puntos del antes TLC, ahora TEMEC, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el cambio social son las modificaciones que se hacen para la mejora de la sociedad y se hace a través de la intervención de la clase política. Es la razón de ser de la clase política, para promover cambios sociales. Es decir, modificaciones en lo que ya existe para solventar las carencias, las necesidades que tiene la población. A eso se le llama cambio social. Pero lleva implícito una mejora. Si ese cambio, en lugar de crear mejoras, creó perjuicios, entonces no se considera un cambio social, se considera un retroceso. Si los cambios promovidos por la política no fueron capaces de mejorar las condiciones, entonces se dice que no hubo cambio social, que simplemente fue un retroceso y una pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo. Así es como se miden los cambios en las reformas. Entonces, bueno, ese es el cambio social. Se trata de detectar qué está mal hoy para modificarlo y que esté mejor mañana. De hecho, la definición de política, yo se las dije hace tiempísimo, en estructura socioeconómica, me parece que en historia. La política es el conjunto de acciones encaminadas a detectar un problema para darle solución, para que este problema no prevalezca en el futuro.
utilizando los principios de eficacia y eficiencia. Entonces, ese es el cambio social. ¿A qué le llamamos cambio coyuntural? Los de Olimpiada de Historia, acuérdense que coyuntura es una parte y la estructura es el todo. Cuando hago un cambio coyuntural significa que hago un pequeño cambio y no la estructura total. Por ejemplo, hacer un cambio en las reglas del comercio. Son cambios a poca escala y además tienen otra característica. Son de manera inmediata. No están tan planificados y tan elaborados. Surgen ante una necesidad no esperada. Lo del COVID nos agarró en el cambio. Ya saben, ¿no? Que se había cambiado el Seguro Popular por el famoso INSABI. Y en ese transfer de modificar el sistema de salud, nadie lo esperaba, no nos lo esperábamos, menos México que estaba haciendo su cambio y llega el COVID. Entonces tienen que hacer una serie de ajustes no planeados, a eso se le llama cambio coyuntural, para tratar de responder a una necesidad urgente. Otra, imagínense que hubiera un huracán, ojalá que no sea, y que destruya la pavimentación del bulevar. Ya saben, estas rocas que son los rompeolas, el mar tiene suficiente fuerza para poderla sacar. Imagínate que rompa el pavimento o el asfalto del bulevar costero, ¿no? Y todo destruido, ¿no? Las bardas, la inundación, las calles se quebraron, se hundieron, hubo socavones. No se pensaba pavimentar, pero una necesidad me hizo hacer un cambio coyuntural, un cambio urgente, mediático. No estaba planeado, no es parte de mi plan estratégico ni de la estructura, pero tengo que responder a esa necesidad. Ese es un cambio coyuntural. Entonces está determinado por la inmediatez y necesidad y por el tamaño. Si no es tan amplio, si no está tan bien estructurado, se dice que es un cambio coyuntural. En cambio, el estructural es un tipo de cambio bien planeado, bien estructurado, a mediano y largo plazo. Es un cambio tan importante debido a la magnitud que es un cambio del todo. Se necesita cambiar mucho de la estructura para poder lograr cierto beneficio. Entonces se dice que tengo que hacer un cambio estructural. Por ejemplo, el ejemplo más básico, cuando en nuestro país le hicimos frente a la delincuencia organizada ya en el sexenio de Calderón, se hizo un cambio coyuntural. Se hizo un cambio que pretendía a través de la fuerza pública de las diferentes policías y del ejército y de la marina hacerle frente a estos grupos delictivos. Pero faltó énfasis en las otras cosas del cambio coyuntural, un mejor sistema educativo, un mejor sistema de salarios que brindara mejores condiciones para que los delincuentes estudiaran y se dedicaran a una profesión. Hizo falta un mejor sistema económico que propiciara mejores condiciones económicas y que de alguna u otra manera inhibiera la delincuencia. Es decir, un cambio estructural, a diferencia de un coyuntural, funciona porque son un conjunto de elementos. Por esa razón se dice que no funcionó la guerra en contra del narcotráfico con Calderón, porque no fue un cambio realmente estructural, porque para bajar la delincuencia tienes que forzosamente crecer económicamente. Y acuérdense que con Calderón hubo una crisis económica, incluso también hubo una pandemia con el H1N1 y hubo una crisis económica y una recesión en México y en el mundo. Por lo tanto, no hubo crecimiento, por lo tanto, no hubo mayores empleos, mejores salarios, no se fortaleció la economía y por eso no bajó la delincuencia. Es decir, si yo quiero bajar la delincuencia, tengo que modificar varias partes, varias coyunturas para lograr realmente el cambio en la estructura. Si no, no funciona. Y esa es la lección que nos dejó en los años próximos, en los años recientes, este tipo de cambios que se pretendió hacer y que no pudo ser y que trajo como consecuencia pues que hubiera una lucha, que cuando apenas estaba más o menos logrando resultados, pues hubiera un cambio de gobierno y por lo tanto se cambiara. Esa es otra parte importante de la estructura y coyuntura. Los cambios estructurales son a mediano y largo plazo. En nuestro país solamente hacemos cambios a corto plazo, por eso no funcionan, porque para funcionar necesitábamos que esa política en la lucha en contra del narco hubiera seguido con Peña Nieto, hubiera seguido con Andrés Manuel
Y créeme que ahorita estuviéramos mejores niveles. El problema es que no hay una secuencia. En nuestro país nuestra política no funciona así. En otros países sí funciona y por eso sí se logran cambios. En nuestro país queremos quedar bien en la inmediatez para que yo resalte, para que mi partido político figure en las próximas elecciones. Entonces, bueno, esa es la diferencia entre cambio coyuntural y el cambio estructural, y que ambos forman parte del cambio social y que se considera cambio social cuando realmente se modifica la estructura para mejorar. Si es para empeorar, no se puede decir que fue un cambio social. Y que los cambios sociales, eso como notas debieron de tenerlo, que se promueven a través de la política, a través de iniciativas, leyes y reformas, las famosas llamadas reformas estructurales. Ahora, ya teniendo eso, pues les voy a invitar y quisiera que ya tomen el micrófono. Ya, sí sé que han tomado muchas participaciones, muchos, bueno, algunos, pero por el chat. Ojalá que también pudieran ya usar el micrófono para tomar participación. Abran entonces la página 41 y vamos a contestar la tabla. Es una tabla que intenta marcar diferencias entre tres grandes ámbitos. Hay tres categorías en la tabla, de izquierda a derecha. La primera de ellas son relaciones sociales de producción. Las relaciones sociales de producción no son otra cosa, y lo acabo de mencionar, que las relaciones económicas que hay entre las personas. Las fuerzas productivas, que quedamos con lo visto en la clase, que se dividen en dos: los medios de producción, que son las máquinas, las herramientas, la industria, más la fuerza laboral, la mano de obra. Y la última categoría, que es la superestructura, que son todos aquellos elementos que caracterizan una sociedad, pero que no son físicos, que tienen que ver con ideologías, creencias, etcétera. Entonces, la actividad dice que pongamos el inciso, o si quieren poner la palabra, vale el inciso, en donde corresponda. Por ejemplo, cuando yo digo religión, ¿en dónde lo acomodaría y por qué? Y si alguien quiere tener participación, pues nos los dice, y ya sea por el chat o por el micrófono. En el caso de la religión, ¿qué es y por qué? ¿Cuál de esas tres entraría? ¿Como parte de la superestructura, como parte de la fuerza productiva o como parte de las relaciones sociales de producción? Me voy al chat y los leo. Eh, Mafer Suárez es parte de la superestructura, Valeria Sánchez, superestructura, Karina Villegas, parte de la superestructura. Leo un comentario que está antes, que está más amplio, que es el de Jimena. Dice: la religión es parte de las relaciones sociales de producción porque regula una sociedad, pero como no es algo físico y no tiene un fin de lucro o económico, bueno, ahí habría que cuestionar, ¿verdad? Porque la religión, o algunas religiones sí tienen un fin de lucro, ¿verdad? Pero no, en ese sentido es parte de la superestructura, es parte de las ideologías, creencias, de todas aquellas cosas no materiales e intangibles, como bien dice Karime Villegas. Esa es la forma de diferenciarlo, que son cosas intangibles. Entonces, todos los que contestaron bien, Rasha, todos ellos bien. Ahora, vámonos a la siguiente. En el caso de las materias primas, que son parte de las relaciones sociales de producción, fuerzas productivas o superestructura. Materias primas, llámese, no sé, crudo petrolero, algún tipo de mineral. Los leo. Las materias primas, que son parte de la superestructura, fuerza productiva o relaciones sociales de producción. Sí, el caso de Daniela, sí, fuerzas productivas. Son fuerzas productivas, Bruno también, Gerardo, Gael también, Jimena. Sí, son fuerzas productivas porque son parte de los medios de producción, que en este caso serían las materias primas, cualquiera de las que quieran. La maquinaria, ¿dónde la ubicaríamos? ¿En cuál de los tres? Los leo. Peregrina, fuerzas productivas; Chelsea, fuerzas productivas. Tienen razón. El C va en la columna del centro, la que está en color naranja. Hay una leve diferenciación entre el color de la izquierda, que es roja, naranja o morada. Así que vamos a hablarle de esos colores. Entonces el C va en la naranja. El D, que son las leyes, ¿dónde irían?
El D es parte de la superestructura, sí, tienes razón, Maffer. Sí, Bruno otra vez, los Karime, tienen razón, porque son parte de cosas no tangibles. En el caso de, y que regulan o son parte de las regularizaciones, en nosotros lo vimos con la imagen del sistema jurídico, ¿no? Del derecho. Formas de organización social, ¿qué serían? Formas de organización social. Sí, es la primera que aparece como relaciones sociales de producción, como bien dijeron ya algunos de ustedes que están aquí. Karime, Bruno, Chelsea, Ingrid, Ingrid Méndez, sí, son parte de las relaciones sociales de producción. Es la primera que va ahí. De ahí nos vamos a, ¿en cuál vamos? En fuerzas de trabajo. La fuerza de trabajo, fuerzas productivas, sí, tiene razón Chelsea. Y la fuerza de trabajo también se le puede llamar mano de obra, población económicamente activa, obreros, empleados, depende del modelo. De ahí nos iríamos al punto siguiente, que es destrezas y habilidades. ¿Dónde pondríamos destrezas y habilidades? Y aquí a lo mejor puede generar un poco de confusión o duda. Karime Villegas, fuerzas productivas, sí, son fuerzas productivas. Y son fuerzas productivas porque son una cualidad de los trabajadores. Por eso es fuerzas productivas. Es que ustedes me pueden decir, es que las destrezas y habilidades no se ven, pero cobran sentido en la medida en que son habilidades de un trabajador y que desempeña bien su trabajo. Entonces, bueno, en ese sentido son fuerzas productivas, las habilidades y destrezas. Es decir, la G va en el color naranja. De ahí va la H, el conocimiento científico. ¿En cuál estaría el conocimiento científico? Parte de Bruno, parte de la superestructura. Sí, es superestructura. Como bien contesta también Camila, Valeria Sánchez, Gabriela, parte de la superestructura. Porque no se logra ver, pero pues es un elemento importante el conocimiento científico. De hecho, la educación en general es parte de la superestructura. La clase social, ¿cuál sería la clase social? La clase social que es el inciso I. Sí, el que ya contestó relaciones de sociales, sí, Peregrina, Karime, Daniela, que está contestando por colores, tiene razón. Es que las clases sociales es una manera de relación social de producción y este modelo, el capitalismo, el modelo basado en la economía es muy cruel en ese sentido. Clase baja, clase media, clase alta, los empresarios y los trabajadores, el industrial y el obrero, ¿no? Marca una diferenciación, lo que Carlos Marx conoce como lucha de clases sociales, ¿no? Entonces tiene razón. Y la última, no, la penúltima, que es el capital, entiéndase por capital como el recurso económico que se va a invertir, que es la letra J. ¿En dónde quedaría ubicada la letra J, que es el capital? Todavía no encuentro respuestas, ya hay una respuesta adecuada que es Daniela Fernández, la de color rojo. Sí, es una relación social de producción. También ahí Mafer Suárez, Valeria Sánchez. ¿Por qué? Porque dentro de esa relación económica hay quien ha decidido invertir su dinero, ser el capitalista. Por eso está en ese color. Y por último, la tecnología. Esta también puede crear un poco de confusión. La tecnología, ¿en qué rubro lo colocarían? Es una fuerza productiva, es color naranja, los que contestaron eso están bien. Sí, es una fuerza productiva porque la tecnología, a diferencia de la educación que es algo no tangible, la tecnología puede ser una máquina, puede ser algo que produzca algún tipo de beneficio. Y pues bueno, esa sería la clase de hoy, nos vemos la próxima.